Una palabra de Dios especial para ti. Devocional de Mujeres con Doris Matos. Buenos días, Dios les bendiga mucho. Un placer estar aquí en este devocional de todos los miércoles y dándole gracias a Dios por ustedes que están ahí en la audiencia, esa audiencia fiel de Radio Solidaria. También saludamos a los amigos en cabina, a José L. con todo el equipo. En esta mañana vamos a conversar acerca de el deseo de venganza. A veces tenemos ese deseo y es algo que le pasa a cualquier persona yo diría de cualquier grupo social, igualmente de cualquier religión. Aún los que decimos que somos cristianos y seguimos a Jesús y a sus principios, también puede venir ese deseo de venganza, porque la venganza es un deseo producto de una injusticia que nos haya pasado. Queremos que la otra persona pague por lo que hizo. Y realmente es algo, digamos, muy, muy propio, ¿no?, del ser humano, de las personas, el hecho de que se nos haga justicia. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ese sentimiento de venganza, hay una pregunta que nos podemos hacer, que ¿por qué excluimos a Dios de nuestra mente cuando alguien nos ha herido? Cuando está ese deseo de venganza, nosotros lo que estamos es poniendo a Dios a un lado y tomando nosotros la justicia con nuestra mano, ¿no?, por nuestra mano. Entonces, también nosotros excluimos de nuestra mente nuestra conciencia. De repente nuestra misma conciencia, nuestro mismo yo nos está diciendo, mira, deja las cosas así, no hagas eso. Sin embargo, lo ponemos a un lado porque queremos que la persona pague por lo que hizo. Sin embargo, hay un pasito entre el deseo de venganza y el perdón. O sea, si nosotros reconocemos que lo que tenemos es un deseo de venganza, también podemos decir, bueno, tengo una falta de perdón. Pero hoy es lo que vamos a hablar, no exactamente del perdón, pero sí de la venganza, porque la venganza nos limita, la venganza nos produce dolor, profundiza el dolor, la venganza destruye nuestra paz, desarrolla en nosotros momentos de tristeza que pueden llegar a la depresión. También daña nuestras relaciones personales, y algo también que producto de la venganza es que de una manera muy sutil nosotros le estamos hiriendo a la persona, lo estamos molestando y le estamos diciendo tienes que pagar. O sea, de alguna manera u otra nosotros le estamos cobrando lo que nos hizo. Tenemos que tener en cuenta que Dios no es el que nos dice vayan y hagan justicia por su mano, no. Por el contrario, dice la palabra de Dios en que Dios es el que nos hace justicia. Es la responsabilidad de Dios el castigar. Y fíjense que en Primera de Tesalonicenses 4:6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque Él es Señor, es vengador de todo esto, como ya os hemos testificado. Entonces dice el Señor que nuestro Dios dice que no lo hagas, no hagan ustedes la justicia por sus manos, porque el Señor es vengador de todos, de todo aquello que nos hacen, ¿verdad? Ahora, hay algo muy interesante también en este deseo de venganza, es porque hemos sufrido. Nosotros podemos decir, no, es que yo he sufrido mucho, esa persona me ha dañado mi ser, o ha dañado a alguien muy cercano mío, porque tiene que ser así. O bien somos nosotros las víctimas, o alguien muy cercano es la víctima de alguna situación complicada y difícil, lo que hace que nosotros o la persona, usted que está escuchando allí, o alguien que en este momento esté pasando por ese deseo de venganza, quiera resolver la situación por su propia cuenta. Y les decía, eso pasa porque decimos, hemos sufrido mucho, realmente esa persona se lo merece,
Y yo quiero contarles que hay alguien que sufrió por nosotros muchísimo, que llevó nuestras faltas. Y entonces no solo las mías, sino también de la otra persona que nos agravió. Y ese fue Jesús. Entonces nosotros tenemos que ver cómo fue la reacción de Jesús cuando fue torturado, cuando fue maltratado. Fíjense que hay escritos donde podemos nosotros encontrar que Jesús, su espalda fue abierta con un látigo de 9 puntas. Es una vara larga con cuero cubierta con rocas afiladas en los extremos. Y eso está en Lucas 22:63, primera de Pedro 2:24. Ya empezamos por allí, ¿verdad? Torturado con un látigo de 9 puntas que le abrían su espalda, que cuando daban ese latigazo y alaban ese látigo, con él se venía la carne de la espalda de Jesús. También el rostro de Jesús quedó irreconocible por los puñetazos que recibió. Las películas que vemos de Jesús, estas películas se quedan, vamos a decir, cortas por lo que realmente quedó, como realmente quedó el rostro de Jesús. Y eso también está reflejado en Mateo 26 y en Mateo 27. ¿Qué pasaba también con Jesús? Lo insultaban y lo maldecían. En Lucas 22, Mateo 27, segunda de Pedro 2, nosotros entonces no solamente fueron los golpes en la espalda, el rostro que quedó desfigurado, también con palabras le insultaban y maldecían, le colocaron una corona de espina, ¿verdad? Que fue puesta alrededor de su cabeza, eso en Juan 19:2, entonces colocar, que te claven una corona de espina, imagínense el dolor que recibió Jesús allí. Le escupieron su rostro, no hay algo más vergonzoso que se pueda recibir, que sea que alguien escupa el rostro de otra persona. Es vergonzoso, es asqueroso, es humillante, despreciante, en fin. Y esto lo pasó Jesús en Mateo 26:67, lo dice. ¿Qué más pasó Jesús? Lo avergonzaron frente a sus amigos y familiares. En Juan 19:25-26 lo podemos encontrar. Le clavaron sus manos y sus pies. Allí con unos clavos fueron traspasados en la cruz. Esto aparece en Juan 20:26. La aislaron de sus familiares y amigos. Mateo 27:46. Entonces, las palabras de Jesús no fueron precisamente de venganza. Y si nosotros vemos todo esto que pasó Jesús, humillaciones, le escupieron, le abrieron su espalda, le dieron golpes por la cara. Si nosotros leemos esto, escuchamos esto, podemos decir, oye, nos han hecho algo así tan duro, tan fuerte como lo que pasó Jesús. Fíjense que Jesús, dice la Biblia en primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces nosotros encontramos aquí que Jesús, en vez, una maldición voy a responder igual, no, por el contrario, no respondía con maldición. Fíjense en Romanos 12:19 dice, amigos, no tomen venganza ustedes mismos, permita que lo haga como está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿a dónde vamos a llevar ese deseo de venganza? Lo vamos a llevar a Dios. Deja que sea Dios que se encargue de esa persona. Y si lo llegas a ver con una situación difícil, no te vayas a reír, no vayas a decir, ahí está pagando todas las que hizo, porque esos son los dichos que uno ve en la sociedad. No vayamos con eso. Por el contrario, pongamos esa persona en las manos de Dios y sea Dios el que haga la justicia hacia esa persona, y quitemos de nuestra vida toda burla y toda afirmación en el sentido de que se lo merece, no, que sea eso quitado de nuestra boca. Segunda de Timoteo 4:14 dice, Alejandro el Caldero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Eso lo decía Pablo. Entonces, primera de Pedro 2:23 dice, Dios es
el juez justo. ¿Usted cree que Dios no nos va a hacer justicia de las situaciones que podamos vivir? Sí le va a hacer justicia. De aquel hombre que te ha dejado, Dios se va a encargar. De aquel que te ofendió, de aquel que inclusive que te hirió, aquel que pudo haber tomado la justicia por su mano y le quitó la vida a algún familiar suyo. Deje ese deseo de venganza en las manos de Dios, porque luego que dejas ese deseo de venganza en las manos de Dios, va a venir un paso cerquita, está allí a un pasito, está el paso del perdón. Dice Romanos 12:19, Él quiere que nos apartemos y le permitamos administrar justicia, sea castigo o sea perdón. Es de Dios, Él es el que tiene que hacer todo eso. Entonces en esta mañana quiero decirte, comienza a trabajar en ese deseo de venganza. Primero, reconocer que hay un deseo de venganza. Segundo, reconocer que el deseo de no perdonar al otro, el hecho de no perdonar a la otra persona es que sutilmente te estás vengando de esa persona. También permite que Dios trabaje en tu vida en ese deseo de venganza. Y lo otro es, saca a la luz ese deseo de venganza, sácalo a la luz, ponlo delante de Dios y dile con toda sinceridad y con toda sencillez de corazón, yo quiero de verdad que se haga justicia contra tal o cual persona. Esto es lo que me está aconteciendo. Y dile al Señor, Señor, de verdad te entrego este deseo de venganza, porque yo necesito ser libre. Yo necesito sentir que esa carga ya no está en mi vida. Yo necesito entregártela a ti. Y confiesa la palabra que dice, cuando dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Jesús nosotros somos justificados. Tenemos que creer eso, tenemos que creer que si hay algo de justicia que nosotros mismos nos merecemos, ¿verdad? Porque también nosotros cometemos errores, no solamente otros, y cuando nosotros venimos a Jesús, le pedimos perdón, ya el Padre nos mira es a través de Jesús, y en Jesús somos justificados. Y no solamente usted y yo que tenemos a Jesús en nuestro corazón somos justificados, entonces Dios quiere que los demás también lo sean. De esa manera nosotros tenemos que orar por las otras personas y por aquellos que queremos que se le haga justicia conforme a nuestro deseo. Dios nunca dijo que la persona no se le iba a hacer justicia, no, ni que la persona no iba a sufrir las consecuencias de sus actos, no. Dios no ha dicho eso. Lo que Él ha dicho es, déjenmelo a mí, dejen que yo haga la justicia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo oro en esta mañana que nuestras vidas sean colocadas en las manos de Dios, que sea Dios pesando nuestros sentimientos, que sea Dios pesando nuestras emociones, que sea Dios pesando ese deseo de venganza en nuestras vidas, eso que nos impide a dar el salto al perdón, que sea Dios en medio de esta situación. Dios te bendiga mucho. Un abrazo.